el discurrir, nos muestra el discurrir de la mente de sus personajes, lo cual desde ya es una aventura, pero la aventura mayor es cuando te das cuenta los estilos que tiene cada quien para discurrir. Es decir, tenemos a Leopold Bloom, su esposa Molly y Stephen Dedalus, y el discurrir de los tres es muy distinto, al punto que la novela se cierra con más de 40 páginas del monólogo de Molly Bloom sin ningún signo de puntuación. No hay comas, ni puntos y comas. Es la oración más larga de la literatura. Entonces, llevado a este extremo, el monólogo interior se convirtió en gran arte. Ahora, sin embargo, eso es una mentira, eso es un truco, ¿ya? La literatura funciona así. Vaya, me he levantado, voy a ir al baño, me lavo los dientes, no, me los lavé en la noche, entonces voy a desayunar. No, eso no nos decimos algo más inconexo. Noche, dientes, lavar, caramba, desayuno. Eso ocurre por nuestra mente. Por eso es que el camino natural para dar orden a este aparente caos es escribir. Es decir, si reparáramos en el modo inconexo en el cual las ideas corren por nuestra mente para movernos en la realidad, yo creo que nos asustaríamos un poco, ¿verdad? ¿Por qué nos asustaríamos? Porque no entenderíamos cómo es que hacemos las cosas y cómo este mundo cruel no ha acabado con nosotros antes, ¿verdad? Entonces, piensen en algo, en el extremo del lenguaje. Hay una expresión, cantos de sirena. No hagas caso a esos cantos de sirena. Y vayan al diccionario de la lengua española y les dirán que son palabras seductoras, engañosas que te seducen. Bueno, esto viene de Homero, cuando Circe le dice a Ulises, ya, te vas, me dejas, eres un hombre, a pesar de que estás acostado conmigo, eres un hombre muy fiel porque quieres ir a ver a tu mujer, acepto esa paradoja, pero te doy un consejo, escucha a las sirenas. Y, saben, en el episodio le tapan los oídos a sus marinos, él se amarra en el palo mayor, y el episodio más esperado de la Odisea se convierte en un párrafo. Las sirenas le dicen, deleítate con nuestras dulces palabras. Uno, entérate de lo que pasó en el conflicto que enfrentó a teucros y troyanos, griegos y troyanos. Y tú dices, ¿y esto qué descolocador puede ser? Si yo estuve allí, ¿qué historia me vas a contar? No, yo te voy a dar la narrativa. Tú has estado en un mare magnum de actos y hechos entre tu monólogo interior y el diálogo con tus amigos y no te has dado cuenta qué ha pasado. Yo te voy a contar la historia. Eso es lo que hace la literatura. Ordena el panorama. Eso ya puede ser perturbador. Muy perturbador. Ustedes no tienen la menor idea, perdónenme, de lo que todos sus vecinos piensan de ustedes, de lo que suponen que ustedes son, y tampoco saben lo que ustedes suponen que son los otros. Entonces viene el escritor, lo ordena todo y te dice, wow, qué buena novela. No, es como la vida. Yo cuando cuento mis anécdotas, la gente me dice, Daniel, qué bacán tu vida. No, no es bacán, la cuento bacán. Pero todas las vidas son maravillosas. La novela de Saramago, Todos los nombres, es una vida sin importancia y banal de un hombre que de repente entra en una aventura, ¿dónde? En el registro civil donde trabaja, entre rumas de papeles. Ya, entonces que te digan, yo te cuento la historia, a mí no me la vas a contar, yo estuve allí. No, no, no. Eso es lo que tú pudiste ver de lo que pasaba allí. Y la tercera es terrible, y conversábamos ayer con Rocío. Y entérate de lo que ocurre, de todo lo que ocurre en la fértil tierra. No somos capaces de manejar eso los seres humanos. En este momento tan grato que estamos pasando nosotros, al mismo tiempo está ocurriendo barbaridad y media a algunos de los 7.000 millones de seres humanos que somos. Entre Canadá y Estados Unidos ahorita se están quemando 400.000 hectáreas. Hay unas señales terribles del cambio climático y nosotros acá queriendo escribir un cuento. Sí, la vida es eso. En tu propio edificio puedes estar teniendo un momento de placer mientras a alguien le están pegando en 4 departamentos más arriba. Enterarte de todo eso es terrible. Por eso es que los hombres enloquecían al escuchar a las sirenas. Entonces, tenemos esto, tenemos el lenguaje que hace, otorga sentido a la realidad, la ordena a este caos de sensaciones, impresiones, pensamientos, actos, acciones y reacciones. De manera que uno está acostumbrado a creer que lo que sabe de la vida es lo que le pasa. No, es lo que piensas y te dice sobre lo que pasa. Por eso conversábamos también con un filósofo admirado por Rossi y por mí, Wittgenstein, cuando dice que los límites del mundo son los límites de tu lenguaje. A mí me gusta siempre, cada vez que hablo de Wittgenstein, hablar de Heidegger también, porque lo suelen enfrentar, ¿no? Como posiciones opuestas en relación con la filosofía.
Pero las ideas de los dos sobre el lenguaje son muy interesantes, porque miren, Wittgenstein te dice que los límites del mundo son los de tu lenguaje. Y es muy parecido cuando Heidegger propone que tú no hablas un lenguaje, sino el lenguaje te habla a ti, ¿verdad? Eh, Piensen, en español la cosa funciona así: sujeto, verbo, objeto. Daniel dicta un taller. Daniel come perdices. Y de ahí hay muchas variaciones, hay una hermosa poesía, está Vallejo, pero digamos que habitualmente armamos así las cosas. De manera que si hay otros modos de dar cuenta de la realidad, tendríamos que acudir a los miles de lenguas que hay en el mundo, ¿verdad? Y cada una es revela una cosmovisión. Por eso es que aquellos que somos sensibles al fenómeno lingüístico, y más aún si pasamos por una facultad, defendemos a todo trance que el quechua se conserve, por ejemplo, porque es una visión del mundo, ¿no? Yo vengo de una época en la cual era muy corriente oír que la gente decía: el quechua no es un idioma, es un dialecto. De propósito mayor que escuchaba alguna vez en relación con el lenguaje. Entonces, ¿para qué escribir? Para llevar la vida a un estado de lucidez distinto. No olvidemos una cosa que anoté por acá. La literatura es un pacto incondicional con la lucidez. Es como comer el fruto del tártaro. Recuerdan que cuando bajabas al infierno, podías en los mitos griegos descender y volver a salir. Pero si comías el fruto del tártaro, ya pertenecías al universo permanentemente. La mala noticia es que eso hace la literatura con ustedes. Les va a quitar la inocencia. Va a hacer de ustedes seres permanentemente reflexivos. Hay una cosa que yo digo a mis alumnos siempre en los talleres, y lo mencioné en el texto con el que presenté este taller. La literatura es importante, en primer lugar, porque es un modo de entender y vivir la vida. Si la literatura eso hace por ti, ya es un montón. Si además escribes, es maravilloso. Sin embargo, lo más importante no es escribir, porque vivir en estado de literatura es algo permanente, es respirar, es cambiar tu vida para vivir a través de un modo de entender el lenguaje. Y escribir son los momentos intensos de esta experiencia. Y solo, y en tercer lugar, publicar, ¿verdad? Yo creo que no pasa por publicar una vida literaria plena, no, y menos ahora que hay tantas oportunidades para que todos se expresen. Hay muchos medios como este que ofrece este proyecto que lleva adelante Rocío para que ustedes puedan ver realizadas sus obras. La tecnología está permitiendo que ya no sea un embudo en el cual de los muchos talentos que hay, la industria solo permite que 4 sean conocidos, como la industria musical. Ahora hay una constelación, ya no está la estrella. Entonces, esos son los 3 aspectos que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Y esto va a contraparte con el segundo tema, que es el camino que va de la lectura a la escritura, que nos interesa tanto a Rocío y a mí. Sí, porque una vez que intervienes en el fenómeno creativo, obligatoriamente te vuelves un lector voraz. Yo conozco varios casos de gente que no era muy lectora, pero tenía talento para escribir. Y una vez que se entregó ese talento, pues sencillamente hizo el camino de regreso con la literatura. Entonces, claro, el camino habitual es primero leer y después escribir, ¿verdad? Es la ruta estándar para imaginar esto de la vocación literaria. Ahora bien, eh, cuando te apropias del lenguaje para escribir, hay una serie de aspectos que pones en juego para expresarte. Está el léxico, por ejemplo. Hay una diferencia maravillosa entre hombres y mujeres que tiene que ver su relación con el espectro de colores. No van a escuchar ustedes a un hombre habitualmente decir: mira qué bonita esa camisa lavanda. Oye, tu blusa y otro, pues está hermosa. Ah, caramba, esa chalina malva. No, no, no. Eso es un atributo que los sociolingüistas han determinado propio de las mujeres, en su relación con el lenguaje, un abanico mayor de apropiación del espectro de los colores. Entonces, este léxico, yo recuerdo nítidamente cuando entendí la diferencia entre objetivo y subjetivo. Ya no volví a ser el mismo después. Perdí una forma de inocencia. Y luego están las estructuras, como les digo, el sujeto, verbo, objeto. ¿De acuerdo? Ustedes deben sentirse en posesión cuando escriben de una libertad creativa absoluta, con recetas simples. Si quieres empezar por el final, empieza por el principio. Si quieres desordenar los elementos, ya luego del boom literario en español
se experimentó con tantas técnicas literarias que realmente la paleta es grande y hay tantos talleres y oportunidades de aprender estas técnicas que es lo de menos. Lo que yo creo que no cambia es la sensibilidad de cada uno de ustedes y su experiencia. Ya les he dicho que todo eso encuentra expresión mediante el lenguaje, pero los otros ingredientes son qué vivieron ustedes y cómo sienten la realidad. Ahí está mi amigo Rafa, por ejemplo, que siempre decíamos a broma cuando éramos unos jóvenes alegres, no, es que él es, cuando alguien se da muchas ínfulas de escritor, no, es que él es un artista sensible, decíamos, ¿no? Entonces, pero no, la mala noticia para los artistas sensibles es que todos los seres humanos son hermosos artefactos sensibles y todas las experiencias son maravillosas. Y la explosión de medios para publicar está haciendo que descubramos que no somos tan importantes y tan especiales los escritores profesionales. Y talleres como este es una excelente invitación para demostrar esa verdad en la que yo creo. A mí me gusta decir, a lo largo de estos años, cuando dictaba talleres, que recibo alumnos y despido colegas 5 semanas después, ¿verdad? Entonces, recuerden que cuando se apropian del lenguaje está el asunto del léxico, que es básico. Por eso es importante la lectura, porque tu rango de expresión varía y adquiere mayor complejidad, ¿verdad? La estructura, ya sabemos que en la narrativa hay modos de quebrar en la estructura habitual. Si quieren, los que hayan estudiado literatura en el colegio, a Becker, vemos que esta situación sujeto, verbo, objeto se rompe. El salón en el ángulo oscuro, cosas así, que tiene su nombre en la retórica poética. Y luego están los modelos. ¿Cuál es tu modelo de realidad? Una cosa que nos llamaba la atención siempre con Rafa era la parte de la película Días de Santiago, la extraordinaria película de un excombatiente del conflicto armado interno en Perú, que pierde los papeles en casa y dice, no, acá hay una estructura, la silla va acá y la mesa acá y todo tiene un orden. Sí, no estamos tan crispados nosotros, pero deberíamos estarlo, porque todos dependemos a un modelo de realidad. Dependemos a una suerte de asunciones que, les digo una cosa, me hacen dudar bastante del libre arbitrio y que seamos seres tan emancipados e independientes. Yo creo que vivimos en un mar de condicionamientos donde nuestras elecciones son muy limitadas. Y por eso lo literario es tan importante. Por eso es que cuando ustedes se sientan a escribir, se convierten en una hermosa palabra en español, artífices, ¿no? Que está, obviamente, emparentada con artificio y artificial, mal que nos pese. Entonces, como ven, ustedes son solo lenguaje, ¿no? Desde que se levanta, su conciencia es solo lenguaje, la parte que podemos ver, porque yo no creo en la ecuación pensamiento igual a lenguaje punto por punto, no lo creo. Yo creo que el pensamiento humano se nutre de los más variados insumos y el que más conocemos y podemos entender es aquel que pasa por el filtro lingüístico. Pero estoy seguro que hay emociones, calores, fulguraciones, que no son palabras que determinan nuestros actos. Entonces, al apropiarse de un lenguaje, tienen que encontrar el medio de expresión con el que se sientan cómodos, aquellos a que ustedes responden. Si yo digo que ustedes tienen una sensibilidad personal intransferible, lo ideal sería que cuando escriban no traicionen esa sensibilidad. Es lo que se dice habitualmente, encuentra tu voz, ¿verdad? Y bueno, afortunadamente existimos los editores, porque ocurre que los editores intervenimos más de lo que se suele creer en el resultado final de una obra literaria. De manera que yo creo que es alguien importante en el fenómeno literario y no debe sentirse menoscabado un autor si es que el editor lo recorta, le hace recomendaciones o lo cambia. Les cuento dos experiencias editoriales. Cuando Eliot, el poeta Eliot, escribió La Tierra Baldía, un poemario de tanta importancia en la tradición de la poesía en inglés, se lo dio a su amigo Ezra Pound, un genio de la poesía. Bueno, y dicen que el manuscrito que le devolvió estaba infestado de marcas rojas y recomendaciones. De manera que tengan eso en cuenta. Ustedes, desde el momento en que en esta experiencia quieren escribir, van a entrar en un modo de expresar sus emociones y pensamientos que tiene una serie de elementos. Asistir a este taller, pensar en una historia, escribirla y otra cosa que es importante, escribirla, reescribirla y releerla. Les digo que yo con la experiencia que tengo de editor, hay una cosa que me doy cuenta de inmediato.
y nunca fallo cuando la persona me ha entregado su primera versión. Jamás me equivoco. Me doy cuenta en los descuidos, en los cambios de ritmo, entonces lo devuelvo y le digo, no, revísalo 2 veces más, no te apures, ¿verdad? Entonces, recuerden que están entrando en un fenómeno expresivo que tiene múltiples dimensiones y caminos y protocolos, que no es que yo soy un artista sensible y mordiendo una flor en el campo expulso poesía de la boca. No, no, no. Esto es de lo más deliberado, de lo más sofisticado y, sin embargo, la paradoja es que está al servicio de nuestra emoción, aquello que nosotros somos, aquello que queremos expresar. Ahora bien, sin embargo, hay una buena noticia, miren. Este condicionamiento en relación con el lenguaje, en el sentido de que no podemos salir de él, se puede romper por la vía literaria. En la filosofía hubo un giro copernicano que fue como decir que la Tierra no era el centro del universo, sino el Sol. Ese giro lo dio Kant en la filosofía y básicamente Kant dijo lo siguiente: el tiempo y el espacio son categorías que están en tu mente. De manera que, no en la realidad es espacio temporal y es 1 millón de cosas más. Pero tú, desgraciadamente, solo vas a poder entender aquello que esté dentro de los ejes espacio-temporales. Y se acabó. Entonces, el lenguaje sí puede salirse. Vallejo es un extraordinario ejemplo. Sí puede quebrar el orden habitual en el que queremos pensar. A mí me gusta citar siempre a mis alumnos un poema, creo que es Considerando el fluido imparcialmente, Vallejo dice, y en el borde célebre de la violencia y lleno de pecho el corazón. Una simple inversión de sentido y hay una sensibilidad distinta para manifestar la intensidad de esa emoción que embarga al poeta. Y bueno, este es un solo ejemplo. Yo no conozco a Vallejo tanto como mis amigos poetas. Yo soy básicamente un narrador. Pero digamos que este tipo de licencias que se permite en la poesía abren ventanas. Estos fracturamientos del lenguaje te introducen en dimensiones distintas. Y ahora, hay otra paradoja en relación con el lenguaje. La primera es algo que te condiciona, pero el lenguaje, el arte narrativo y poético puede romperlo. Y luego la otra paradoja es que ustedes buscan un modo de expresión personal e intransferible, suyo, que no pertenezca a nadie más, encontrar su voz. Sin embargo, ¿qué hace que todos amemos a un autor por las mismas razones? Los que somos lectores lo tenemos muy claro. Oye, he leído esta novela de Richard Ford. Ah, Ford. Sí, bacán, ¿cómo no? Y no decimos más, pero ya sabemos que nos ha emocionado del mismo modo. ¿Cómo algo puede ser ecuménico universal acerca de algo tan inacible como la sensibilidad humana, cuando en realidad es personal y transferible? Solo te pertenece a ti, tu modo de ser, tu huella digital emotiva. Esa es la magia de la literatura y no sabemos cómo ocurre. Y no hay que sentirse mal por eso. Recuerden que, hablando de modelos, ustedes recuerdan, esto es, mi generación lo conoce muy bien, Rocío, Rafa, el átomo, ¿no? En los dibujos animados, una bolita y electrones y protones dando vueltas alrededor, así, esos son los átomos. Ya, ese modelo cuando lo plantaron nadie lo había visto, nadie sabía cómo era, por eso era el modelo atómico. Mira, nosotros suponemos que esto es así, y todos los científicos son unos irresponsables. ¿Y cómo que suponemos? Sí, pues una suposición bien bacán, porque lo bombardearon, lo dividieron y explotaron las bombas atómicas. O sea, el modelo funcionó. Ojo, pero que el modelo funcione no quiere decir que sea una representación fiel de lo real. Es un modelo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que encontrar, un modelo de la realidad. Tenemos un caos tremendo, que es lo real, de impulsos, emociones, acciones, reflejos, y ustedes con el lenguaje lo ordenan. Lo hacen todo el tiempo. Pero de pronto van a probar el fruto del tártaro, van a entrar al infierno, al dulce infierno de la creación. Y se van a sentar y van a ser dueños del destino de sus personajes, van a trabajar con lo mejor que tienen, que son sus emociones, al servicio de una historia. Porque si quieren escribir un cuento, perdónenme, tiene que emocionarte. El arte es para eso. Tiene que enterarte de lo sublime que puede ser como ser humano, como objeto sensible, pulsátil, ¿verdad? Y no se sientan mal si todos sus cuentos no son así. Yo soy melómano, yo escucho música todo el tiempo, al punto que ya me harto, pero no soporto el silencio, entonces cambio. Pongo clásica, pongo jazz, pongo rock,
Entonces así escucho todo el tiempo que estoy despierto. Entonces, ¿qué ocurre? Es un fenómeno no tan excepcional, pero el hecho de que tú digas en relación con un grupo, este disco es redondo, ¿verdad? De cabo a rabo, el primer disco de Rush, por ejemplo, es redondo. El Led Zeppelin 2, Kind of Blue de Miles Davis, ¿de acuerdo? Es perfecto, ya. Pero tenemos hermosas obras musicales, 10, 12 discos por grupo, y no dices de todos sus discos eso. De manera que no es una limitación, es un hermoso y excepcional fenómeno la obra redonda y perfecta, esférica. De manera que, esto lo decía Marco Aurelio de Negri, si tienes un libro con 12 cuentos y tienes 3 muy buenos, está justificado tu libro. Entonces la gente decía, no, ¿cómo es posible? Es un libro mediocre. No es mediocre. Eh, a mí me pasa con Raymond Carver. Yo conozco toda su obra narrativa. Es fantástico, pero hay unos cuentos que me hacen llorar como una magdalena. Y me emociona recordarlo, inclusive. Entonces, eso pasa con ustedes. Ustedes deben pensar, no crean que se van a sentar a escribir y va a salir una obra maestra. Ustedes tienen que apostar a la obra, a los cuentos. Y de allí, por un mecanismo natural, va a haber unos hermosos picos que van a emocionar a otros seres humanos. Sin quitar que todo lo que escriban ustedes es valioso. Por eso no voten nada. Antes uno votaba papeles por se amarillaban. Ahora en tu disco tú no guardas tus carpetas y se acabó. Y además recuerden que cuando ustedes escriben una historia y no estén contentos, no la voten, guárdenla. Van a escribir otras que les van a salir mejor y en 2 años, cuando sean mejores escritores, van a ver todas las potencialidades que tenía eso y no supieron expresarlo. Y editan su propio cuento y es germen para una historia. Eso es lo que ocurre. Ahora, está la paradoja del lenguaje como límite, pero un límite que puede fracturarse. Está el fenómeno personal e intransferible de sensibilidad, que puede ser ecuménico. Y hay una más. Marx decía sobre Balzac que conocía mejor el siglo XIX francés por sus libros que por los libros de los historiadores. Sí, yo estoy aquí gracias a que Rocío creyó que podría ser capaz de conducir esto porque asistió a una charla mía sobre la novela Patria. Y yo nunca había conocido tan bien el problema del nacionalismo vasco español. He crecido con los crímenes de ETA, sabía que había una opción separatista, pero nunca viví de modo tan íntimo un fenómeno histórico que me era ajeno y rebotaba en los noticieros desde que soy niño. Y estoy seguro que no lo hubiera logrado yendo a Wikipedia, yendo a Google o leyendo un ensayo, porque esta novela tiene sexo, tiene pasión, tiene decepciones, tiene miserias humanas. ¿Y qué miserias? Cuando el conflicto político, por eso Patria, fractura amistades. Y lo que pasa es que esta novela me dio una lección, fíjense. Muchos tenemos la suerte de vivir sin que la vida nos haya puesto a prueba para que demostremos que no somos tan valientes ni valiosos como creíamos. Yo personalmente he llegado hasta mis 50 años y nunca vi una prueba en la cual he tenido que poner en riesgo mi vida por mis ideas. Hay seres humanos que sí lo hacen, son los que amamos, los que se superan, y están aquellos que no pasan la prueba y son los que injustamente despreciamos y condenamos, cuando sencillamente esa persona tuvo la mala suerte que la vida le puso pruebas que a nosotros no. Todo esto que le estoy diciendo fue desatado por un libro de 500 páginas, que me metió un colocón emocional. Fernando Aramburu, sin tilde, Patria. Entonces, tenemos este discurso que recorre nuestra cabeza, lo ordenamos para escribir, encontramos nuestra voz, pero al mismo tiempo postulamos la universalidad y además somos capaces de ofrecer un modelo de lo real, tan hermoso como el modelo atómico, ¿no? Ahora bien, hay una cosa que me gusta citar. Es un libro fundacional de semiótica de Humberto Eco, La estructura ausente, cuando dice que el signo, las palabras que usamos en la jerga académica es el signo lingüístico, solo es signo aquello que sirve para mentir. Si no sirve para mentir, no es un signo. ¿Saben por qué? Porque las palabras están en lugar de otra cosa. Yo siempre le pongo este ejemplo a mis alumnos. Llego tarde al salón y les digo, perdónenme, estoy llegando media hora tarde, pero un taxi me chocó. Ah, profesor, pero está bien, sí, estoy bien. Fin de la historia. Pero esa persona ha entendido el signo lingüístico taxi. ¿Qué creen que pasó por la cabeza cuando se ha imaginado un taxi amarillo, un sedán, una camión? De hecho, un Ferrari no. Entonces, pero un camión, una combi, una Custer,
un tico, esto ya suena a vejez, ¿no, Rocío? Tico, ¿sabes lo que es el tico, no? Entonces, y me entendieron muy bien, porque el signo está en lugar de otra cosa. Te da la información suficiente para que me entiendas y no se pierden detalles. Entonces, si el signo sirve para mentir, obviamente también sirve para decir la verdad. Pero curiosamente esta verdad se logra a través del artificio narrativo, que es arte, que es estética. Recuerden que estética está relacionada con anestesia. Estesia es sensación, anestesia sin sensación. Entonces la estética es aquello relacionado con los sentidos. El arte es básicamente percepción. Entonces, y hay otra cosa que es potencialmente peligroso en la literatura. Y las sirenas se lo dijeron a Ulises. Entérate de lo que pasó en el conflicto donde tú fuiste protagonista. La mirada ajena. La literatura permite mirar a tus personajes de un modo y a la historia que te equipara a una deidad, ¿no? Eso se llama el narrador omnisciente en literatura, que lo sabe y lo conoce todo. No es una elección que ustedes siempre van a elegir. Pueden elegir un narrador personaje o también uno que lo sepa todo, pero como ustedes son el artífice de la historia, tienen lo que yo llamo la mirada ajena, y eso es descolocador. Se los pongo un ejemplo, porque es un camino para la locura. Haz tus cosas un rato, no pienses en nada, y un rato para y mírate desde arriba. Imagínate cómo caminaste, las palabras que elegiste, las reacciones que tuviste, y te vas a sentir que estás observando un extraño. Es lo que el personaje Hans Schnier decía en la novela de Heinrich Böll, premio Nobel alemán, que fue la conciencia moral alemana después de la Segunda Guerra. Fue aquel que criticó el milagro económico porque anestesió a todos y encima se reciclaron todos los nazis. Y esa decadencia del personaje, Hans Schnier, que es el payaso, la novela es Opiniones de un payaso. Y él, antes de entrar, y era un payaso, un mimo en realidad. O sea, su arte era perturbador, porque antes de salir de escena, se miraba en el espejo, hasta que ya no se reconocía. ¿O no han jugado ustedes de niños a decir azul, 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 hasta que perdía el sentido de la palabra? Eso ocurre cuando traficas con palabras, te puedes perder. ¿Ya? De manera que muchos artistas que hollaron los senderos de la locura no es solo por sus excesos. Las drogas finalmente son estimulantes. Hacen contigo lo que tú tienes adentro y lo llevan a otro nivel. Ahora bien, tenemos el punto 1, que yo lo llamé ¿para qué escribir? ¿Por qué escribir? Tenemos el siguiente: leer es escribir, escribir es leer. El camino de la intertextualidad. Esta palabra muy técnica de diccionarios retóricos, en realidad es muy simple. Te dice que los seres humanos vivimos en un mare magnum de textos ajenos. Y cuando escribimos también. Quiero decir que ustedes cuando se sienten a escribir, y ese es el propósito de este taller, van a entrar en una vorágine lingüística, en el cual se van a apropiar de una serie de imágenes de la realidad que pasan por lo real. Les pongo un ejemplo. El Quijote y Sancho, que es una novela increíble, yo la he leído 3 veces, una obligado por González Vigil por el curso, y otras 2 por gusto. Entonces, hay un momento en que el Quijote y el Sancho ya están hartos, ¿ya? Porque les han caído muchos palos, los han vejado, la vida los ha tratado muy mal. Y le dice el Quijote a Sancho, Sancho, yo creo que debiéramos retirarnos, ¿ya? Y vivir la vida de pastores. Y yo seré Quijotis y tú serás Pancino. Esta manipulación de las palabras ya entra en el lenguaje de la égloga. Y le dice, y viviremos al borde de las fuentes, y toda la idealización de este mundo pastoril que son los tópicos de la poesía bucólica, ¿no? Es decir, esta idealización. Entonces, de pronto, la novela de aventuras de Quijote y Sancho se convierte en una idealización de tópicos literarios, porque esta novela es una literatura de literaturas. El Quijote tiene muchos libros dentro de sí, muchas historias, que se cuentan tal cual. El personaje agarra y dice, bueno, vamos a leer esta historia. Y te la leen de corrido. Para mi época, los hombres de mi época éramos así, la más sensible era el curioso impertinente, ¿no? Porque era el camino más torpe para convertirte en cornúpeta, ¿no? Porque en el curioso impertinente, un pata quiere poner a prueba la virtud de su mujer y le dice a un amigo que la tiente. Ya saben lo que pasó, ¿no? Entonces, los cuernos más previsibles de la historia. Entonces,
Eso ocurre con Sancho Panza y con el Quijote, y hay otra cosa maravillosa donde vemos cómo eres los textos que conoces. La sabiduría de Sancho Panza proviene de una sola cosa en cuanto a los textos, los refranes populares. Los refranes populares tradicionalmente han sido concebidos como la sabiduría del pueblo, ¿no? ¿Verdad? Y digamos, el logos, cuando hablo de logos, hablo de este principio ordenador de nuestro mundo. Esta palabra que está en psicología, antropología, está en una hermosa palabra, diálogo. Día es a través, como diagonal, a través de logonos. Diálogo es no peleas, dialoga, o sea, a través de logos. Entonces, el logos de Sancho es básicamente refranero, ¿verdad? Y tiene tan discretas y sabias razones que incluso le dan el gobierno de una ínsula en uno de los episodios más sabrosos de El Quijote. Lo que pasa es que El Quijote, esto es metaliteratura, literatura sobre la literatura. Sale la primera parte de Quijote publicada y unos duques la leen y se dan cuenta que el Quijote le tenía prometida a Sancho una ínsula, porque exhibía tan discretas razones que podía ser gobernante. Pues bien, como ya habían leído el primer tomo, cuando los duques los encuentran y los reciben, hacen todo un tinglado para hacerlo gobernador de una ínsula a Sancho. Y bueno, pregúntenle pues a Pedro Castillo lo que implica querer llegar a ser presidente. Le pasa de todo a Sancho Panza, ¿no? Entonces dicen, no, esto no era lo que yo creía. Porque eso tiene que ver con un dicho chino que yo siempre lo digo a las personas que se quejan porque no consiguen sus sueños. Los chinos te dicen, cuídate de tus sueños porque se pueden realizar. ¿Ya? Cuando buscas a esa persona, hombre o mujer, con la que quieres estar, te ilusionas, te enamoras, no tienes en la mente en la primera discusión horrible que va a ser a los 3 meses. Te cumplió su sueño, ya venía con discusiones, ¿no? De manera que los sueños, ¿saben qué son? Son fenómenos lingüísticos, los sueños. Por eso es que cuando ocurren, te das de narices con la complejidad de lo real, ¿no? Qué hermoso estar con esta mujer, qué hermoso conocer a este chico, pero cuando lo conoces de repente hace ruido cuando mastica, pero claro, como es un artefacto lingüístico, no agota lo real. Eso es lo que pasa con los sueños. Ahora, leer es escribir, escribir es leer. Entonces, vivimos en un mundo de textos en los cuales somos leídos por los textos y los usamos como vías de interpretación para hablar de lo real. Ahora bien, quiero hacerles una advertencia en relación con lo que se están metiendo. Eh, yo creo que, como conversaba ayer con Rocío, el logos retórico, es decir, el logos ordenado por lo lingüístico, va por la vía de la extinción, las nuevas generaciones ya no leen, hay una serie de estímulos que hacen que las personas no necesiten la literatura. Entonces, con esto quiero decir lo siguiente, el ser humano, según mi entender, siempre será un animal de logos, es inevitable, eso somos. Pero que este logo sea retórico puede que ya vaya camino de desaparecer. Entonces, si ustedes se dedican a escribir, están obligados a hacer un camino de ida y vuelta entre la lectura y la escritura. Yo creo que si no han sido muy lectores hasta ahora, la escritura los va a conducir nuevamente a este camino de ida y vuelta. Les pongo un ejemplo en relación con un autor como dos autores que solo tienen en común una cosa, que son cuentistas geniales. Lo tienen a Ribeiro, Julio Ramón Ribeiro, y lo tienen a Raymond Carver. Yo no conozco mucho de literatura, lo suficiente para hablar de ella, pero de lo que conozco, yo creo que Ribeiro me ha impactado como nunca nadie en la literatura peruana con los cuentos. Tenía una opinión distinta a Marco Aurelio Benedetto, él decía que el más grande cuentista peruano era Paella del Lomar. Lo respeto. He leído a de Lomar y no me impresiona tanto, pero entiendo por qué lo hice, ¿no? Era un artesano muy interesante, un orfebre. Entonces, Ribeiro es de una generación que cambió el modo de escribir literatura, el boom, la generación del 50 y la del boom también, que exploraron en los modos de expresión y crearon realidades lingüísticas distintas. Él no, sus maestros son del siglo XIX francés. Y con muy mala leche, los enemigos de Ribeiro, porque todos tienen enemigos, le decían el mejor escritor peruano del siglo XIX, ¿verdad? Entonces, no tuvo que experimentar, no tuvo que quebrantar ninguna ley
se apropió de estos modelos del siglo XIX francés, Maupassant, Balzac, y hizo una obra fabulosa. Entonces, vemos aquí al aprendiz, a un autor que no lo puedes concebir fuera de los textos de los que se alimentó, lo cual también queda una paradoja, porque todos como escritores queremos ser originales. No hay la originalidad per se. Yo creo que ustedes van a hacer algo valioso que no puede hacer otro ser humano, pero con recursos que todos compartimos y hay muchas afinidades y parentescos entre nosotros, más de lo que quisiéramos reconocer. Eso pasa con Vallejo. Y eso pasa con Carver. Raymond Carver es un escritor norteamericano del siglo XX, murió en el año 88, muy tempranamente, con 50 años, y para muchos en Estados Unidos es el cuentista más grande que ha habido en Estados Unidos. ¿Y qué ocurre con él? Crea un universo no del sueño americano, sino la pesadilla americana. Es decir, el American Way of Life, la tierra de la libertad, donde todos tus sueños se cumplen, no ocurre con los personajes de Carver. Es alguien que vivió muy a fondo esta realidad de la América, de la clase trabajadora, de sus miserias cotidianas, imagínense todo lo contrario a una sitcom neoyorquina, ¿no? O sea, algo totalmente distinto, sin las luces, sin el neón de Nueva York. Entonces, pero, ¿cómo recorrió el camino de la lectura a la escritura? Pues bien, a ese le llama el Chekhov americano. Debe ser el más grande escritor de cuentos en lengua rusa, Anton Chekhov. Y él, sin ningún ánimo de querer inventar la pólvora ni ser un renovador de la literatura, lo hizo. Es decir, se apropió de un autor y de sus lecturas, la tradición de la narrativa rusa, lo tomó como modelo para expresar algo que nadie había expresado como él, esta América oculta, que según el cine se iba sofisticando, ya ha tenido expresión, ¿no? Una estrella de los Oscars ha sido Nomadland, creo, que habla de esta gente que se quedó sin casa luego cuando explotó la burbuja inmobiliaria. Entonces, aquí tengo algo, no, después. Entonces, esto nos introduce en el tópico de la originalidad. Como ven, me he pasado hablando de paradojas. Y sí, es como nuestra huella digital. Indubitablemente no hay otra igual. Somos únicos. Pero las cosas en las que nos asemejamos son tremendas. De otro modo no podríamos vivir en sociedad. De otro modo no podría existir la empatía, este acto por el cual te pones en los zapatos del otro y lo comprendes sin necesariamente haber pasado por su experiencia. Eso debe ser la literatura para ustedes. Allí debe estar su originalidad. En base a los insumos, su experiencia, sus lecturas y la idea que se te ha ocurrido, esa idea que ha relumbrado en tu cabeza, es que puedes ofrecer algo como tu huella digital, pero va a hacer que otro ser humano que te diga qué bueno es tu relato se haya puesto en tu lugar y haya sentido tus emociones. Esa es otra hermosa paradoja de lo literario. Ahora bien, recuerden ustedes lo siguiente. Un consejo de taller, ¿ya? Sobre todo porque la idea es que escriban por lo menos un cuento. A los escritores se nos ocurren bastante más buenas ideas para escribir un cuento que las que recordamos. Entonces, háganse un favor y háganmelo a mí. Cuando relumbre esa historia en su cabeza, agarren una libreta y escriban 6 palabras clave. Porque les va a pasar esto, y me ha pasado. Como yo sé lo que les estoy diciendo, dije, me relumbró, fulguró la idea en mi cabeza. Dije, no, es tan bacán que no la voy a olvidar. Y lo peor no es olvidarla. Lo peor es que en la noche dices, qué bacán era la idea, pero ya no la recuerdo. Entonces, deben tener una libreta siempre. Y los que tengan teléfono, todos los teléfonos tienen una libreta. 6 palabras clave. Y con eso se acaba. Consejo de taller. Ahora bien, escojan el camino difícil en la literatura, no el fácil. Les voy a contar una historia acerca de mí que nadie sabe. La he contado muy poco, pero soy de una generación en que mi mamá trabajaba todo el día y he sido criado por unas horas por empleadas.
solían ser chicas de la Amazonía, porque mi mamá es de allí, o de la sierra. Una norteña también tuve y me dijo que cuando mueres, subes y hay dos caminos por los que vas a continuar tu vida después de la muerte. Uno lleno de espinas y otro bonito, donde es dulce ir. Debes elegir el de espinas, me dijo, porque ese te va a salvar, ¿verdad? Entonces la haces, ¿no? A través del dolor. Entonces, lean el Quijote. Si les ponen Stephen King y el Quijote, con Stephen King, el tiempo va a transcurrir muy suave, se van a divertir, pero el Quijote te va a hacer trabajar y te va a ayudar a esos lugares que el lenguaje te puede llevar. Es decir, mire, yo estaba muy mal de salud un tiempo y elegí mal, me dijeron, elige un libro. Debí elegir Stephen King, eso necesitaba mi salud mental, pero elegí el Quijote y fui capaz de entrar a ese mundo con lo limitada que era mi inteligencia y creatividad en ese momento. Esto como anécdota personal. Ahora bien, una cosa que se me ocurre pensar del Quijote. Yo creo que los primeros párrafos y las estructuras las pensó Cervantes en Argel. Cervantes estuvo preso en Argel 5 años, porque en la época era habitual que luego de las batallas se cogieran prisioneros y fueran moros o españoles, hablaban con tu familia y le decían, oye, manda un rescate y yo lo suelto. Ya, entonces mientras juntaban las pesetas, estuvo 5 años. ¿Qué haces 5 años en un país que no conoces, preso? Escribes en tu cabeza, en tu mente. De manera que es de tal complejidad este mecanismo de relojería que es el Quijote, que yo creo que esos 5 años a solas consigo mismo, en un lugar donde se hablaba otra lengua, hizo que el Quijote lo escribiera. Modestia aparte, no es una mala idea. La modestia se me da cuando pienso cómo demuestro esto en un texto. No sé, tendría que investigar mucho. En todo caso, eso ocurre con nuestro segundo punto de esta charla dividido en tres. Leer es escribir, escribir es leer. Entonces, miren el salto que hemos dado. Les he dicho que ustedes viven encerrados en su discurrir mental, en su monólogo interior. Y de pronto reflexionan sobre eso y empiezan a construir sus logos, le dan sentido. Entonces, a lo real lo conviertes en logos. Pero ya cuando escribes, este logo lo conviertes en textos, porque vives inmerso en textos. Los que leíste, los que te contaron. Carver decía que las historias a los cuentistas se le ocurren por algo que leíste, por algo que te contaron o por algo que te ocurrió. De manera que hay originalidad, tampoco hay mucha. Entonces, vamos al lado práctico de esto. Es el tercer punto. Creo que tiene que ver con, al final, el final lo he llamado, los finales. He dividido esto en 4 categorías. Pueden haber más, pueden haber menos. Es lo que yo raramente propongo. El final conocido de antemano. La gente de mi edad, un poco mayor, un poco menor, está acostumbrada al final sorprendente, ¿verdad? O sea, el sentido común te decía que una historia era perfecta si el final no te lo esperaba, ¿no? Por eso es que cuando te dicen, he escrito una novela policial, lo mató el mayordomo, te dicen, ¿no? Porque es lo más previsible que se puede esperar. El final conocido de antemano. Una de las obras maestras de la literatura universal debe ser el cuento Alienación, de Julio Ramón Ribeiro, ¿verdad? Y quizá el más conocido. Entonces, fiel a esta capacidad fagocitadora del lenguaje que tiene la literatura francesa del siglo XIX, de dar cuenta de lo real, de ser hermosa sociología, se despacha el primer párrafo de este cuento Ribeiro y ya nos dice el final, ya sabemos cómo va a terminar. A pesar de ser sambo y de llamarse López, quería cada vez menos parecerse a un zaguero de Alianza Lima y cada vez más a un ritmo de Filadelfia. La vida se encargó de enseñarle que si quería triunfar en una ciudad colonial, más valía saltar las etapas intermedias y ser antes que un blanquito de acá o un gringo de allá. Toda su tarea en los años que lo conocí consistió en deslopizarse y desambarse lo más pronto posible y americanizarse antes de que le cayera el huaico y lo convirtiera para siempre, digamos, en un portero de banco o en un chofer de colectivo. Tuvo que empezar por matar al peruano que había en él y por coger algo de cada gringo que conoció. Con el botín se compuso una nueva persona, un ser hecho de retazos, que no era ni sambo ni gringo, el resultado de un cruce contra natura, algo que su vehemencia hizo derivar, para su desgracia, de sueño rosado a pesadilla infernal. ¿Dónde está la gracia? Ya nos contó toda la historia. En el cómo. Es decir, ¿cuál es la lección de este final? La economía de los medios que ustedes emplean.
su economía. Si es que ya no va a estar todo encaminado a la sorpresa final, debe encaminarse en que lo que cuentas es extraordinario. Quiero decir, si ya no está puesto el peso en tener toda tu atención para el final, tiene que estar en párrafo por párrafo en la sorpresa que te puedo ofrecer. Piensen en aquellas películas que no se pueden ver dos veces. Los Otros. ¿La conocen? De Amenábar. No la puedes ver. El Sexto Sentido, con Bruce Willis. Tampoco la puedes ver, porque todo apuesta a que el final te sorprenda. De manera que si tu elección es, como esta de Ribeiro, adelantar todo, definitivamente la economía no quiere decir ahorrar, sino con poco hacer menos. Como la economía de un plato, ¿no? Hay una economía de los ingredientes. Acá también, si eliges resumir la historia de antemano, el despliegue de ella debe ser diverso, rico, y debe además estar puesto el interés en el uso del lenguaje. Ahora bien, hay un final que se sigue necesariamente de los hechos. Ustedes habrán oído alguna vez esto. Quería que mi personaje hiciera algunas cosas y terminó haciendo lo que quiso. No han escuchado, ¿verdad? Como una parte misteriosa que tenemos los escritores, sobre todo si usamos chalín y fumamos en pipa, ¿no? O sea, seres nimbados por... Esa era la imagen, pues, del escritor estándar. Entonces, eso es verdad. ¿A qué me refiero? Eso tiene una explicación muy racional. Cuando tú estás escribiendo tu historia, ya tienes un plan acerca de lo que va a ocurrir. Pero llévense esta expresión que la he inventado yo y no me ufano de ello porque es una expresión muy simple, muy tonta. Cuando escribes, ocurren cosas. Eso es lo maravilloso de escribir. Hay cambios de rumbo, golpes de timón. Quisiste matar a un personaje y termina viviendo. Querías que uno viviera y tuvo que desaparecer. Porque la literatura está asociada a una hermosa palabra poco conocida, heurística, ¿no? El arte de inventar, con H, heurística. Entonces, final que se sigue necesariamente de los hechos. Sí, no importa el final que te hayas planteado. Como cuando escribes ocurren cosas, puede que termines cambiando de rumbo. Y puede que, ¿por qué? Porque el final, como conversábamos con Rocío, tiene que ser perfecto. Tiene que cerrar la historia con broche de oro. De repente no es el cuento más genial de un libro. Ya les dije que no todos son geniales. Pero cada cuento debe ser una obra de orfebrería perfecta. No es la joya de la corona, pero es una joya bonita de lucir. Esos son sus cuentos, ¿no? Una colección de relatos, es lo que nosotros publicamos cuando publicamos un libro. Entonces, todas las joyas tienen que estar bien hechas, solo que algunas serán deslumbrantes, ¿verdad? Como les digo, yo adoro a Carver, pero solo unos cuentos me hacen llorar, ¿verdad? Pero quiero todos. Ahora bien, les propongo algo. Entonces, ¿qué hacemos, Daniel? Yo quiero llevar mi historia por un lado, la historia va donde se le da la gana y estoy perdiendo las riendas de esto. Ya, deben buscar el equilibrio entre azar y necesidad. Hay cosas que por fuerza tienen que ocurrir. La lógica de tu historia conduce a eso, pero también hay un ámbito de libertad que es el azar. Cuando tu vida se estaba yendo al despeñadero y te encuentras con un amigo religioso que de repente te salva y te lleva al templo y terminas convertido a la palabra del Señor. No lo sé. Azar y necesidad. En tus textos, cuando escribas, no evites lo que tiene que ocurrir. Tú lo has causado. Sin embargo, no quites espacio a la inventiva, al inesperado, a los golpes de timón. La vida en realidad está llena de estos sucesos. Hay un texto que les recomiendo. No he mencionado acá, por la brevedad de la charla, a un autor que me hubiera gustado por ser neoyorquino, Paul Auster. No sería raro que se haya cruzado con él Rocío, porque tengo un amigo que vivió 10 años allá, se cruzó con él en una librería, y un amigo le dijo, es Paul Auster. ¿Quién es? Le dijo. O sea, conoció a Paul Auster y después lo leyó. No sabía quién era. Entonces, y Paul Auster tiene una hermosa novela, La música del azar, ¿verdad? Ahora bien, entonces, azar y necesidad. Recuerden que la historia que quieren escribir tiene que ser emocionante. Tiene que hacerte sentir bien, vivo. Tiene que darte algo. Es decir, la literatura es algo generoso. Cuando escribes un buen cuento, una buena novela, estás buscando aportar algo a tu existencia, a tu brevísimo.
existencia. A Borges le decían, oiga, ¿a usted no le preocupa la muerte? Pero mira, hay un tiempo infinito en el que no viví y otro infinito en el que no viviré. ¿Qué me va a preocupar? Soy una motita de polvo en el cosmos, ¿no? Entonces, recuerden, el equilibrio es entre azar y necesidad. Eso sí, les cuento una muy buena sobre los finales. El final debe hacerle pensar al lector como lo que ocurre con las ideas geniales. La gran mayoría de las ideas geniales, cuando te las cuentan, tú dices, caramba, ¿cómo no se me ocurrió? ¿No? El final debe sorprenderlo y dices, pero claro, no se caía de maduro, ¿no? Entonces tenemos final conocido de antemano, final que se sigue necesariamente de los hechos, y déjenme mencionar el empezar por el final, que es distinto al inicio que les leí de Ribeiro, donde hay un resumen de la historia, lo que se llama en el ámbito del cine el plot summary, ¿no? Que es crónica de una muerte anunciada. Y empieza de este modo, categórico. El día que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque que llegaba el obispo. Se acabó, te contó el final en las dos primeras líneas. ¿Eso a qué te obliga? A que no te puedas creer cómo se muere. O sea, si ya sabes que se muere, el peso está puesto, pero no tenía que morirse, ¿no? Porque una muerte anunciada es la peor de las desgracias, ¿no? Es como la desgracia a la que se encamina el planeta. Mi esposa, Rosa, me decía como, esto es como los tiempos de Noé. Recuerden, las señales de cambio climático son terribles. Y me dice, Daniel, es como los tiempos de Noé. Decimos, hay que cambiar las cosas, y Noé decía, va a llover, y nadie se hizo un barquito. Y ya saben lo que pasó, ¿no? Igual acá, esto se va a acabar, se va a acabar. Entonces, la muerte anunciada debe ser la peor de las tragedias, porque se supone que mueres porque no te avisan, porque te sorprenden, porque entraste en ese callejón donde te iban a asaltar, o porque te metiste al mar muy profundo y te dio un calambre, no lo sé, pero la muerte anunciada debe ser una de las peores tragedias. Entonces, ¿cuál es la condición si anuncias una muerte? Que te digas, pero este no tenía que morir. Y pueden creer que hasta su madre conspira con su propia muerte, pueden creer que los asesinos, no, que los asesinos se pasaron diciendo a todo el pueblo que lo iban a matar porque no querían matarlo, ¿no? Entonces, ese es el truco de García Márquez, y es una crónica. Muy bien acertado el título. No es crónica en el sentido que inauguró toda esta gente de etiqueta negra, ahora se ha convertido en un género literario pues muy cool, ¿no? Y son tan famosos como los escritores de ficciones. Pero esta es una novela de cabo a rabo, pero funciona como una crónica, es decir, como la relación de hechos que dan cuenta del título, una muerte anunciada. Y viene el final más interesante de todos, del cual están obligados a aprender. Y les pido, por favor, que lean algunos cuentos en los cuales el final abierto es muy interesante. Miren, Alienación de Ribeiro, Conservación de Raymond Carver, El próximo mes me nivelo de Ribeiro y Al pie del acantilado de Ribeiro. El final abierto. Miren, hay un error con los finales abiertos en el que deben evitar caer. Este final nunca debe definirse por negación. Es decir, ya el abierto es el que no es cerrado. No, 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 no. El abierto es aquel en que no sabes cómo la historia continuará porque podría ser de cualquier modo. Miren qué difícil es eso. Ha construido un artefacto tan bien que puede ocurrir cualquier cosa que le dé sentido. Es una hermosa ambigüedad, ¿verdad? Es lo que ocurre con el relato El próximo mes mi nivelo de Ribeiro. Debe ser la mayor bronca de la historia peruana. Es una pelea que recorre dos distritos, Miraflores y Surquillo, en la alta noche, y en realidad es una delicia la pelea, ¿no? Lo que estoy diciendo es una contradicción. En realidad, lo más parecido a las peleas es, pues, no el cine de acción de Hollywood, sino, digamos, los campeonatos de vale todo, ¿verdad? Pero acá, el artificio narrativo hace que disfrutes ese acto de violencia. Entonces, al final gana el que se ha ganado nuestra simpatía, el chico llega a casa y la última frase, su mamá le dice, ahí está la comida en el horno, hijo, caliéntate, la mamá protectora, y el chico está en tal estado que no sabes si la pelea le ha producido un daño irreversible. No sabes si va a morir durante la noche, no sabes si se va a levantar cojo o sin retina, porque ha sido una pelea brutal. Y el título empeora la cosa.
La última frase es la que da el título. Ya, ya, mamá, el próximo mes me nivelo. Lo dijo porque estaba pagando las cuentas de las cosas en que se había endeudado porque se iba a casar. Porque cuando se fue a pelear para salvar el honor del barrio, él ya estaba retirado del barrio. No lo veían en mucho tiempo. Cambió de vida, se metió en un buen trabajo y se iba a casar. Y de pronto tuvo que ir para cumplir este pacto de honor que teníamos los hombres en los barrios, a salvar la honra del barrio. Entonces, adquiere un sentido el próximo mes nivelo, ¿verdad? Tendrá esa oportunidad, vivirá para nivelarse. Y díganme ustedes, ¿no son muchas vidas en nuestra sociedad el próximo mes me nivelo? Con las deudas, con los asuntos pendientes, ¿no es eso nuestra vida? Entonces, en el título, resume de un modo hermoso todo el sentido. Yo sé que alguna vez me dijo Rocío, y habían hablado acerca de títulos, creo que Mario, ¿no, Rocío? Ya, el título es importante en el cuento y les doy dos trucos. Hay cuentos que solo son título. Se te ocurre el título y ya tienes el libro. Yo acabo de escribir un poemario dedicado a mi madre. Y lo primero que se me ocurrió fue Hijo de hechicera. Y nadie ha leído ningún poema, mis amigos me dicen, qué buen título, ¿verdad? Pero tiene todo el sumo, porque mi mamá es una hechicera, una auténtica bruja. Entonces ya sabía lo que quería narrar. Por otro lado, hay cuentos que los empiezas sin título y se te ocurre al final. Hay un cuento de Carver en el cual, de lo más circunstancial de la cultura americana, una pareja que se va a mudar, las casas como en Melrose Place, ¿ya? El condominio, piscinita, borracheras, vecinos, las cosas cotidianas que le pasaban a la clase trabajadora. Y hay un momento en el cual hay una juerga monumental y estas locuras que les gusta hacer a los machos de la cultura norteamericana, se sube el personaje al techo, el personaje principal, salta, cae en la piscina y se da un porrazo en la cabeza, no tan dramático como para romperla o morirse, pero queda medio tarado. Entonces, la economía se resiente, deja de trabajar, la mujer tiene que mudarse, un drama, y de pronto se están mudando, y en un cajón, de un modo inadvertido, parece que los dueños anteriores encuentran las bridas de un caballo, las coge, las mira, sin saber qué tenía en las manos. Todo el pasmo de la desgracia de este hombre por una irresponsabilidad se queda en que no sabía qué tenía en las manos. Se acabó. Carlos le llamó al cuento bridas. Luego tenemos el relato que menciono acá, conservación. Una familia de clase trabajadora, llega el esposo, los dos trabajan y le dice, me han botado el trabajo, voy a tener que vivir del paro. Y lo que sigue en el cuento es que esta persona se pasma, no encuentra trabajo, le falta dinero y se queda a vivir, al día siguiente del despido, se queda a vivir en el sofá de la sala de estar. Prende la televisión y tiene un libro y las cosas que te pone Carver, que te siembra, que no sabes qué quieren decir. Tiene un libro que siempre está en la misma página y siempre está con la televisión prendida, pero le parece que no está viendo. O sea, el hombre entra en un estado catatónico, ¿no? Pero es funcional, come con ella, pero vive en la sala de estar. Y de pronto llega ahí en la noche y miren este drama perfectamente americano de la cultura del electrodoméstico. Se le malogra la refrigeradora. ¿Pueden creer que yo he vivido con esa palta con la pandemia? Porque iba una vez al mercado y ya no quería salir a comprar y se me malogra, ¿qué técnico viene a arreglar en pandemia? Decía yo. Y eso pasó. Abrió y el helado había caído encima de la carne, todo se empezó a descongelar, se le ocurrió freír las chuletas y comer lo que pueda, freír todo. Y de pronto le dice, tenemos que comprar una nevera. Y el hombre está pasmado, no sé, trae los diarios y para leyendo diarios. Coge los diarios y ven, sí, hay que comprar una, hay cosas usadas. Y encima los saltos que te da Carver. Ella recuerda que iba a las casas de segunda mano con su papá. Ya recuerden que la literatura tiene que ser en alguna medida como las matrioscas. Tiene que haber muñequitas más chiquitas adentro, que no son como la principal, que es lo que es Maestro el Quijote o 100 años de soledad, la estructura de las cajas chinas. Entonces, él está dudando, ella se anima, vamos, nos animamos hace tiempo, con este hermoso optimismo que tienen las mujeres cuando los esposos nos ponemos tontos, y si quieren quiten el plural y lo ponen en primera persona, pero a mí me ocurre, y de pronto comen las chuletas, ya no quieren, algo muy doméstico, y el hombre regresa al sofá. Ella no sabe qué hacer con este hombre, y de pronto lo llama, él viene descalzo y se detiene porque ya hay un charco en el piso, producto de la refrigeradora malograda. El cuento se llama
Conservación. ¿Conservación de qué? De su empleo, del estado de las cosas. La refrigeradora es una metáfora de la conservación. Una frase muy común en mi época: oye, ¿has visto a fulano? Sí, está muy conservado, ¿no? Quiere decir, crudamente, no ha envejecido, ¿verdad? Entonces, conservación se llamó. Entonces, en este caso, es un final abierto. ¿Qué va a pasar? ¿Van a comprar la nevera o no? Es uno de esos actos en que la mujer le dice: este barco se hunde y yo me voy. O va sola y soporta a pie firme, como la poesía de Robert Frost, me dice Gustavo, El camino no escogido. Lo voy a leer hoy mismo, ahora que al alcance de Google puedo encontrar algunos poemas. Gracias, Gustavo. Conozco el nombre, pero no su obra. Entonces, el final abierto tiene que tener esa magia. No se define por negación. No es porque sea cerrado. Es porque dentro de lo que no sabes qué va a ocurrir, puede ocurrir cualquier cosa y todas tienen sentido. Al respecto les cuento un fenómeno que tiene que ver con O Globo, con García Márquez y con Gloria Pires. Yo era un chico que veía telenovelas, acostumbrado a las venezolanas, acostumbrado a las mexicanas, y de pronto llega Isaura la esclava, de O Globo de Brasil. Un fenómeno. O sea, tú decías que valía hacer esto, las telenovelas podían hacer esto, y ya yo era niño, 10 años, y de pronto ingresaba a la universidad, verano del año 88, ingresaba a la universidad y el primer ciclo te ponían el horario como colegio, te acordarás, Rocío, de 9 a 1. El primer ciclo era así. Y llegaba a las 12 de mi casa para ver la novela Vale Todo, que debe ser la novela más alucinante que he visto en mi vida, con final abierto. Al final, la mala no termina en silla de ruedas, en un hospital, mutilada, no. Termina en el camino del mal y le va bien. Y los buenos también les va bueno. Como que todos permanecerían fiel a sus elecciones. ¿Por qué menciono a García Márquez? Porque García Márquez decía que le encantaría hacer telenovelas por el impacto que puede tener en las personas. Piensen en Netflix. Ahora que está en retroceso el logos retórico, que estamos leyendo menos, eso es posible porque piensen que la literatura era una forma de diversión, era un modo de pasar bien el tiempo, no era solo este arte elevado que sin duda lo es. Desaparecía la necesidad de evadirte mediante un libro con una oferta, disculpen la palabra, alucinante, vas a acudir menos a los libros. Entonces, él quería hacer telenovelas. Nunca lo hizo, pero escribió guión para cine. Vargas Llosa también tuvo esa vocación de ser cineasta. Entonces, el final abierto, como les digo, es el más difícil de lograr. Como consejo les doy, no lo definan por negación. Tiene que ser tan bueno que pueden ocurrir varias cosas con el mismo peso. Ahora bien, me he excedido un poco, ¿no, Rocío? Fantástico. Está bien, Daniel. Yo creo que están muy interesados, a menos que alguien tenga problema con el tiempo, pero está muy interesante todo lo que estás diciendo. Miren, quiero, esto lo voy a reservar para el final, pero miren, David Foster Wallace debe ser algo equivalente al Ulises, a James Joyce, a finales del siglo XX, a finales del siglo XX, un escritor brillante. ¿Y qué pasó con David Foster Wallace? Se mató, era una persona muy compleja, muy genial, ¿no? Y dentro de sus primeras recuperaciones por sus depresiones, en Estados Unidos pues te ponen a hacer cosas, pues, ¿no? Tenía papás adinerados, por ejemplo, y en una recuperación estuvo de conductor de un bus escolar. Es la ética del trabajo, ¿no? O sea, cúrate trabajando. Y en este caso estaba cuidando a unos ancianos, David Foster Wallace. Miren, es difícil de leer, recomendación de colegas, de colega y colega. No se compren La broma infinita, que es su gran obra. Cómprense los libros de cuentos. La niña del pelo raro, o 30 historias con hombres repulsivos, David Foster Wallace. Pero este es un libro de conversaciones con él, porque fue reconocido en vida como genio. Entonces, estaba con un señor, un anciano, y le dice, le leía la Divina Comedia de Dante a un hombre mayor, el señor Schulman. Un día le pregunté de dónde era, y me respondió, de justo al este de aquí, de las Rocosas. Y yo le dije, señor Schulman, las Rocosas están al oeste de aquí. Y él hizo un voilá con las manos y dijo, muevo montañas. Me quedé con eso. La narrativa o mueve montañas o es aburrida. O mueve montañas o se sienta sobre su propio culo.
Acá hay otra paradoja. No he terminado de leer La broma infinita. Varias veces me he quedado en la página 100, en la 200, y no es porque sea aburrida, es demandante, mueve montañas, te lleva a otro lugar, ¿no? Entonces, es una paradoja, pero sus cuentos son increíbles. David Foster Wallace decía que el buen cuento, cógense este truco, es aquel que te lo dan como una caja y de pronto hace clic, ¿no? Es un mecanismo, un artefacto. Entonces, eh, quería cerrar con unas ideas finales. Miren, los géneros. Ya, dos cosas de mi conocimiento como editor que deben tener en cuenta cuando hagan un cuento. No voy a decir nombres propios, pero como editor me tuve que editar para un gran sello editorial que fue mi cliente durante años, pero en mi casa independiente, a su autor más vendedor, que era, pero no había escrito ficción, no ficción había escrito, e hizo su primera novela. Y me dijeron, Daniel, con pinzas, o sea, es el más vendedor, trátalo todo lo mejor que puedas. Ya le digo, me llegaron 250 páginas y estaba quedado, se notaba que no había experiencia, corté, 200 y corté como 60 páginas, la devolví. Me escribe el autor, me dice, Daniel, ¿podemos hablar? Yo de inmediato, por supuesto, dime dónde te visito, conversamos. No, conversamos por acá nomás, ¿tienes tiempo? Sí. Me has cortado 70 páginas, me digo. Sí, le digo, porque los editores hacemos esas cosas, le digo. Es mi trabajo. Yo tengo que hacer que la historia funcione. ¿Y por qué has cortado esto? Mira, la pistola, o sea, el episodio violento se suscita porque hay una pistola en el escritorio. Pero las personas no tenemos pistolas en el escritorio, las tenemos en los cajones. Y me dijo, Daniel, pero así ocurrió. Ah, caramba. Bueno, ¿y aquí por qué quitaste esto? Porque es difícil de creer, pero así ocurrió. Mira, le dije, la literatura no trata acerca de lo que ocurrió. No tiene que ser fiel a la realidad. La literatura trata de lo que puedes hacerle creer que ocurrió al lector. Yo sacando mi teoría básica, y el hombre me dice, imagínate, su libro B, ¿no? Que fue un éxito de no ficción. Me dijo, Daniel, sabrás mucho literatura, pero si tú hubieras sido el editor de mi libro B, ese libro no salía. Fin de la discusión, terminó una novela con 250 páginas, ¿no? Y yo cobré mi cheque. Entonces, tengan ustedes eso en cuenta. Vamos a recoger todo lo que hemos dicho acá. Tienen una idea en la mañana, la ponen en 5 palabras clave, ya saben, ya tienen una emoción, ya saben qué quieren decir, y de pronto los hechos lo conducen por un lugar que no querías. Pero si está saliendo bien, si se está poniendo interesante, si están ocurriendo cosas, traiciona la realidad. Sé infiel con ella y ríndete a ese artefacto hecho de palabras. La literatura está hecha de palabras y solo debe someterse a las palabras, al modo en que se combinan, al modo en que creaste seres de papel, fluvios de palabras, que son personajes que quieres querer, como mucha gente lamentó más la muerte de Emma Bovary que la de su propia madre, ¿no? Para hablar de la novela de Flaubert. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es eso. Recuerden que tienen que ser fieles a las palabras más que a la realidad. La literatura no está hecha para rendir tributo, para rendir homenaje, para halagar a una mujer o a un hombre, no. La literatura está hecha en un grado superlativo para darle sentido a lo real, para explicar lo que ocurre, para decirnos cosas acerca de nosotros. Y otra cosa con la que deben estar, hay una cosa básica, miren, qué contar, cómo contar y terminar. Ya hablamos de los finales. ¿Qué contar? Ocurren infinidad de cosas en la realidad, de manera que para contar elige solo las necesarias para que se dinamice la historia, ¿verdad? Eso es importante. No digas, los escritores siempre hablamos de más, siempre contamos de más. Por eso tenemos que volver a nuestro texto y cortar y cortar. ¿Cómo contar? Tienes que elegir el tono que va a tener y ser fiel a él. Esto es difícil, miren. Es como el baterista. El baterista tiene que tener un tempo milimétrico. Yo no sé cómo lo hacen. Tiene que tener... Por eso en la película Whiplash, ¿no? Se la vieron. It's not by tempo, decía. ¿Cómo hacen los bateristas para el tempo? O sea, si no son como un reloj, no funciona eso. Eso pasa cuando ustedes escriben. Ya tienen un registro y tienen que hacer algo.
no tienen que salirse de tono. Es como el modo de ser elegante, ¿no? Un hombre o una mujer elegante no se sale de tono, ¿no? No pierde los papeles. Entonces, ustedes tienen que estar en posesión de la historia, qué contar, cómo contar, y eso es una elección suya, pero tienen que terminar. Dime. Hay una pregunta de Jorge Barriga que dice, ¿cómo saber que un tema o una historia vale la pena? Ya, qué bonita pregunta, Jorge. Mira, no hay ciencia sobre eso, lo sientes. Es eso de que está hecho, ahí está, perdonen ustedes otra paradoja, es hecho de lo que está hecho nuestra conciencia, que no son palabras. Les pongo el ejemplo. Yo no he escrito muchos cuentos, he escrito no ficción los últimos tiempos, pero tuve la suerte que de los pocos cuentos que escribí, La Coctelera y Eucaris estuvieron en dos antologías de la década pasada. Una de la UNAM y otra en Lima, que salió, se llamó Disidentes. Entonces, Jorge, te lo pongo así. Una buena historia no ocurre así. Eh, ¿Cómo quería mi mamá? Mi mamá cuidaba sus plantas, pero se fue de viaje y dejé que se mueran. Esa podría ser una buena historia. Cómo un hijo deja morir las plantas de su mamá. Ya, es como cuando te levantaste. Voy a levantarme, voy al baño, voy a prepararme tostadas, voy a ponerme mi corbata. No, tú te levantas y el discurrir de la mente es baño, orinar, no sé, tostadas, tostadas, corbata. Así es. Así se te tiene que ocurrir una buena idea. Es una fulguración. Yo vi las plantas una tarde, la desgracia en que había convertido cuando mi mamá se fue, y solo había una que sobrevivía, el eucaris. El eucaris es una hermosa planta que decía mi mamá, echa una flor blanca, y entonces no encontré una historia, sino dije descuido, traición a mamá, puchos de cigarro, le falta agua, es una desgracia, soy un mal hijo. Todo eso ocurrió en mi cabeza y dije que hay una historia. Entonces, fue una intuición, fue una emoción, y lo demás fue ya darle ropaje a eso. Entonces, y el otro cuento, La Coctelera. Los cuento, como te digo, ¿por qué? No porque sea un gran cuentista, porque si uno tiene un montón de cuentos buenos, es natural que te publiquen uno en una antología y otro en otro. No, yo solo tenía dos cuentos buenos y los dos pudieron ser publicados. Y el otro es La Coctelera. Mi esposa me regaló una coctelera, Jorge, de Tramontina, este acero brasilero tan bonito, y había un problema. Cuando la agitaba, no podía abrir la tapa. Sencillamente, yo creo que el frío, digo, el frío contrae los metales, el calor los dilata, el frío los contrae. Entonces, no podía. Entonces, ¿qué hacía? Secaba muy bien la tapa y secaba muy bien mi mano para hacer tracción. Y a veces no podía. Y dije, si yo fuera un barman estaría en problemas. Y armé toda una historia que termina violentamente porque no puede abrir la coctelera del personaje. Y como te digo, mira cómo me condujo. ¿Por qué? Porque cuando escribes ocurren cosas. Yo ya tenía una idea poderosa. Sí, reconóceme que es poderosa. Dominas una coctelera, trabajas y de pronto todo se desata porque lo que sabes hacer también, por nervios no lo puedes realizar. Entonces, después lo vestí. Esa intuición, esa fulguración, Jorge, tiene que emocionarte. O sea, tú tienes que decir, qué bacán esta imagen. Y de ahí surge todo. Como el título. Yo no soy poeta. Me he metido en camisa 11 varas a escribir poesía porque siempre me llamó la atención que mi madre fuera una bruja. Y si tú dices, mala bruja, eso no es un buen título. Le metí poesía, hijo de hechicera. Si dices bruja, es Coti, pues en la televisión leyendo las cartas. Pero si dices hechicera, ya tiene una magia la palabra. Entonces, recuérdalo, Jorge, hay un montón de cosas que vienen en tu cabeza en relación con un objeto, con una emoción, con una anécdota, y ahí está la historia. Lo demás es ropaje. Ahora bien, ¿qué contar? ¿Cómo contar? Hay unos, ya. ¿Qué contar? ¿Cómo contar? Y terminar. Recuerden, pueden elegir qué contar, deben hacerlo, deben elegir cómo contar, pero el final ya depende de cómo has movido tus fichas durante el trayecto. Ahora bien, ahora bien, solo quiero terminar con dos cosas en las que ustedes se han metido y yo no sé
si puedan salir de allí, si salgan con vida de esto. Es un deporte de aventura. Entonces, miren ustedes, una novela que dio mucho que hablar en los años 90 fue American Psycho, Psicópata Americano, escrita por un autor, Bret Easton Ellis, que tuvo una película con Christian Bale, que es la historia de un yuppie de Wall Street, que es un asesino en serie, y está llena de oscuridad y violencia. Es terrible. Y es tan cruda que hizo decir a los críticos, esto no es literatura, este es un exceso, pero ya se había hecho conocido Bret Easton Ellis con Menos que Cero, que me gustó mucho, que es la historia de chicos de Beverly Hills, hijos de productores de cine, y premonitoriamente la película la hizo como personaje secundario Robert Downey Jr., que era hijo de un productor de cine y acabó por las patas de los caballos por sus adicciones. Pero ahora está bien. Entonces le preguntan a Wallace, que Wallace representa pues la alta literatura, como para que, oye, ¿qué opinas de este actor popcito, no? ¿Qué opinas tú de él, de American Psycho? Y eso es lo que dice David Foster Wallace al entrevistador. Mira, tío, el tío es que es traducción madrileña, ¿no? Mira, tío, probablemente la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que vivimos tiempos oscuros y además estúpidos. Pero necesitamos ficción que no haga sino dramatizar lo oscuro y lo estúpido que es todo. En épocas oscuras, el arte aceptable sería aquel que localiza y efectúa una respiración cardiopulmonar sobre aquellos elementos mágicos y humanos todavía vivos y resplandecientes a pesar de la oscuridad de los tiempos. La ficción realmente buena podría tener una cosmovisión tan oscura como quisiera, aunque encontraría el modo de representar ese mundo oscuro y de iluminar las posibilidades de estar vivo y ser humano en él. No sé si las buenas intenciones sirvan para escribir literatura, pero yo quiero tener buenas intenciones como esta. No las hubiera tenido a los 30 años. Quizá hubiera pagado por ser un artista maldito y precoz que saliera en la portada de Somos. Tuve la suerte de no tener eso, envejecí y solo espero eso de mí, escribir cosas que le hagan bien a alguien. Uno solo. Yo me acuerdo que fui al curso de ética en la universidad, lo dictaba una persona de la cual no he sabido más, Hernán Silva Santisteban, filósofo, y la clase me conmovió. Y al salir, le digo, profesor, y yo conocía a mis compañeros, yo sabía quiénes habían sido mis compañeros en un tema como ética, los conocía. Le digo, profesor, ¿usted cree que haya tenido impacto lo que usted ha dicho en mis compañeros? Me cogió el hombro así y me dijo, me basta uno. Y le doy un consejo literario de él. Un día estaba con una crisis existencial, es literario, y fue a la práctica, era jefe de práctica, era un joven filósofo desesperado. Miren esa combinación. Es más guapo el hombre. Llega, no sabía qué preguntar, estaba en una crisis existencial. Dijo, pongan, ¿por qué? Se acabó. Pero profesor, ¿por qué? Una hora. Porque según la tradición occidental, la tradición india, que la felicidad, y hubo uno al que le puso 20. ¿Por qué no? Esa fue su respuesta. Entonces, termino con este poema de Carver. Carver es conocido universalmente como el gran narrador de la historia americana. Entonces, también fue poeta, un poeta, digamos, narrativo. Su verso es parecido a la narrativa, pero es de una intensidad y sensibilidad especiales. Y yo creo que ustedes deben escribir este poema con su mejor letra y pegarlo en su corcho, en su refrigeradora. Es hermoso, miren. Se llama Domingo por la noche. Utiliza las cosas que te rodean. Esta ligera lluvia, tras la ventana, por ejemplo. Este cigarrillo entre los dedos. Estos pies en el sofá. El débil sonido del rock and roll. El Ferrari rojo en el interior de la cabeza. La mujer que anda a trompicones, borracha por la cocina. Coge todo eso. Utilízalo. De manera que, si quieren quedarse un rato más a hacer preguntas, yo encantado. Si alguien quiere hacer preguntas, y levanta la mano y le quito el mute. Hay una manito ahí. Ah, no, ya era un aplauso. Ya. Eran aplausos. Ya, ahora no es un exceso de emoción que ofrecer que me pueden escribir si quieren preguntar algo en relación con lo que he hablado, ¿no? Claro.
podría poner el email del proyecto y lo voy a poner acá. Narradores NYC. Gustavo. Pueden escribirle a Daniel y nosotros mandamos las preguntas. De repente todos tenemos algo escrito. ¿Qué pasa si lo que tenemos escrito lo reducimos a las 6 palabras que tú dices? Digo. ¿Puede ser? Cuando yo digo que escribe 6 palabras clave para que no te olvides de la historia. Claro, pero no, pero de repente tienes una historia que ya tienes pensada, o la tienes trabajada o parte. ¿Qué pasa si esa historia la resumes a las 6 palabras y comienzas de nuevo? ¿No? Tienes una historia ya terminada. Sí, o algo pensado y la reduces a las 6 palabras. Puede ser. Y con esas 6 empezar de nuevo. Sí. Mira, te lo voy a poner así, con una frase que estoy usando en mi tesis de maestría. La frase del teórico de las comunicaciones canadiense: el medio es el mensaje. Si ya tienes algo terminado y el medio con la que lo has hecho, que son las palabras, tiene un cambio cualitativo y cuantitativo, debes aceptar que vas a escribir otra historia, quizá muy distinta de tu original. Tienes la historia A, la reduces a 6 palabras para que salga una historia B. No sientas que hay una traición si termina en otra cosa totalmente distinta, porque has cambiado el medio que has usado. Has decidido poner el énfasis, el acento en otras cosas. Pero yo entendí lo tuyo mal y déjame sacar provecho de mi error. Yo pensé que lo que me quería decir Gustavo es que tienes una historia y la conviertes en 6 palabras. La dejas, la editas tanto que quede en 6. Bueno, habrás escrito otra historia. Ya. Habrás pasado de un cuento a un microrrelato. Ya. Eso tienes ya. Ok. Sí. Ahí estamos. ¿Alguien tiene otra pregunta? Reina. Señora Reina, pues tiene que abrir su micrófono. Ya. Yo tengo una pregunta sobre la historia, la segunda historia de Staten Island. Yo quisiera escribir la segunda historia de mi vida propia. ¿Está bien eso? Como mi testimonio mío de vida. Ya. Contesto, ¿verdad? Sí. Reina, fíjese usted, creo que tenemos un límite de 1000 palabras, ¿verdad, Rocío? Ya, entonces me cojo aquí de las 6 palabras. Tienes más suerte que Gustavo. Gustavo estaba pensando en 6, tú tienes 1000. Mira, sí. 1000 palabras no te sirven para hacer un resumen de la historia de tu vida. Son muy pocas. Oh. Pero hay una hermosa palabra del árabe que hemos cifra. Elige algo que cifre tu vida, algo que la represente, que tu vida se concentre en un aspecto, en una anécdota. Por ejemplo, en una anécdota que te hizo ser quien eres. Por ejemplo, mira, yo pensé en mi madre, me reconcilié con ella y pensé en Hijo de Hechicera. He escrito 25 poemas. 25 poemas es bastante menos que 1000 palabras para hablar de la relación que he tenido con ella, pero he buscado aquellas cosas que yo recuerdo donde su vida se cifre. Por ejemplo, tú tienes una serie de atributos, virtudes y defectos, piensa en aquella cosa que siempre haces y te sale bien, que ha hecho que sigas viva. Soy perseverante, soy decidida, soy disciplinada, y recuerda, en relación con esa virtud, una historia en la cual esa virtud sea determinante y haya cambiado tu vida. Ok, gracias. Te recuerda, la palabra, cifra. Es decir, toda tu vida tiene que estar cifrada en ese evento. Ok. ¿Te sirve? Sí, yo creo que le cerré a Reina porque quería recordarles a todos que, bueno, va a estar en la página de Facebook, pero para los que están acá, hay una convocatoria para presentar
un cuento de no más de 1000 palabras que va a pasar por una selección y va a ser publicado en una antología, de la misma forma que se hizo el año pasado con el grupo de personas de Staten Island, donde Reina Martínez es una de las personas que publicó una historia, ¿no? Entonces, si ustedes se animan, yo he puesto el email en el chat, que es el mismo email donde ustedes pueden escribirle a Daniel. Ahí también pueden mandar su cuento, no más de 1000 palabras, y en realidad es un tema libre. 1000 palabras es una cifra interesante, como diría Daniel. Creo que tenemos a una persona más. Uy. Dos, ya. Hola, Marina, ¿qué tal? muchas gracias por tu presentación. Es la primera vez que yo escribo y al principio comentabas algo de encontrar una emoción y seguirte sobre ella. Y a lo largo de todo lo que comentabas fui desarrollando esa emoción. Y la verdad es que era una emoción muy negativa. Y de pronto, cuando tú hablas sobre lo que Wallace opinaba sobre American Psycho, y que tú escribes sobre, y que tú nos dices, ¿no? A escribir cosas que le hagan bien a los demás, de pronto se rompió esa emoción. Y, y creo que no es una pregunta, más bien es una experiencia, ¿no? Como un concepto, o sea, no sé, como se rompió esa emoción. Está bien, o sea, está bien no escribir cosas así, que le sirvan a los demás. O sea, todos... no sé si me estoy explicando, ¿no? Es como que empecé a desarrollar una emoción negativa, no negativa en un sentido oscuro y terrible, ¿no? Pero sí era una emoción negativa que quise desarrollar o que pensé que esto era lo que podía desarrollar y cuando escribiste eso se rompió. ¿Se puede romper? O sea... Ya. ¿Quieres decir, Marina, que tenía pensado escribir sobre algo muy negativo y cuando leíste el texto dijiste, entonces esto no pone nada bueno en el mundo? Ajá. Ya, mira, nuevamente vuelvo a una idea. Te digo dos cosas que no he dicho de Carver. Esta vida de perdedores, la pesadilla del sueño americano, tiene algo. En el libro que tengo, Oliver Cohen llama, este es hermoso, este juego de palabras, Rocío, lo llama a Carver láser rey. A Raymond Carver le decían rey. El láser rey, un rayo láser que disecta la realidad. Entonces, es muy duro. Describir a un perdedor, ¿no? Debe ser terrible, pero mantienen la dignidad hasta el final y en muchas veces están dispuestos a hacer un control de daños. Entonces, imagínate que tú tuvieras esa emoción, Marina, escribiste la historia y dices, pero no estoy haciendo nada por tener una emoción, por sacar provecho de esta emoción. Ya, eso quiere decir que no has terminado el relato simplemente y que debes seguir con él. Es decir, puedes tenerle mucha fidelidad a algo y te gustó cómo quedó, pero si tiene resentimiento, si tiene cólera, puede quedar. Pero yo creo que valdría la pena que intentes una forma de redención. Eso. Porque mira, la literatura no tiene límite para mejorar. Por eso es que García Márquez nunca más leyó Cien años de soledad, porque tenía miedo de que le pareciera mediocre. Entonces, no está mal. Mucha gente llama lo que tú dices, me lo decía un alumno, César Díaz, el vómito negro, ¿verdad? Entonces, yo creo que tiene derecho de ser literatura algo oscuro y autodestructivo, pero quizá por la edad que tengo, yo te recomendaría que por lo menos intentes dar un giro. Y si no resulta, igual habrás hecho arte, ¿no? Sí. A ver, creo que ¿alguien más? Ahora, Ana María Herrera. Hola, hola a todos. No, sino que yo no estuve en los primeros minutos y esto del cuento, no tenía idea de esto de 1000 palabras. Las 1000 palabras son en Word, en un documento Word. Sí.
y la fecha, o sea, hay este email, pero ¿hasta qué fecha se puede enviar? ¿En esta semana? Voy a mandar la convocatoria. En realidad tenemos otro taller que empieza el 14 de agosto y lo va a dictar Mario Michelena, que es también de más o menos una hora, hora y media. Y luego de que termine ese taller, ya la convocatoria va a estar por lo menos un mes, ¿no? Y ya o sea, lo hay vamos tiempo. Hay tiempo de... Sí, hay ya. tiempo. Claro, ustedes tienen la ventaja porque empezaron antes, ¿no? Pero tenemos que esperar también a que el segundo grupo termine. Si es que ustedes quieren entrar al segundo taller, que va a ser distinto, obviamente, porque es otro instructor, pero es una ventaja, ¿no? Ya estar empezando a mover sus ideas. Pero sí, usualmente es en Word, 1000 palabras, y es un tema libre, ¿no? Ya. Ahora, Rocío, quería terminar con dos cosas, una para Reina y otra para Jorge. Reina. Sí, déjame poner a Reina que... ¿Aló? ¿Sí? Reina, te voy a poner un ejemplo personal sobre esto de una cifra. Mira, el cuento partió de la planta Eucaris, pero en realidad eso cifraba la relación con mi padre con algo, que yo no había hecho lo que ella quería que yo hiciera. Ok. Entonces cogí un cuento de 5 páginas sobre una planta porque cifraba el desencuentro con mi madre. Ya te das cuenta qué quiero decir con que debe buscar una cifra. Sí. Y ahora un consejo para Jorge Barriga. Una historia que me debo, también en relación con mi madre, es la siguiente. Jorge, y esto es no una historia que he armado en mi casa, sino una batalla, la primera batalla a la que me enfrenté a mi madre para ser Daniel Soria. A pesar del terror que yo le tenía, ella quería que yo me abotone las camisas hasta el último botón. Hasta el último. Y nunca lo acepté. ¿Ya? Provengo de ella, no le he traicionado, pero he buscado mi camino dando de la cuenta en ciertos aspectos. Entonces, no tengo la historia, no sé qué voy a contar, pero me parece poderoso que alguien te cuente así. El plot summary. La primera batalla que le gané a mi madre fue porque no me abotonaba la camisa hasta arriba. Ahí está Gustavo. Y de ahí puedes hablar de que de repente el personaje cae en el opuesto ridículo, que es algo que yo detesto. Los hombres que tienen pelo en el pecho y se abren demasiado la camisa, ¿no? Yo detesto eso, yo tengo pelos en el pecho, entonces trato de ser decente al respecto. Entonces, mira todo lo que surge. Yo nunca uso la camisa así, pero sería muy literario que por quererse definir en oposición a la madre, termine en el ridículo. Sería un cuento ribeiriano. Yo creo que Gustavo quiere hacer una pregunta, Sí, pero... Gustavo, por favor. No, solamente una anécdota antes de sobre los botones, que yo me acuerdo, no sé, es muy graciosa, que había una señora que conocí yo, que era una bibliotecaria, ella era guapa y tenía pechos grandes, ¿no? Y siempre usaba unas blusas con botones así, hasta acá, ¿no? Y ella, me contaba una anécdota de que se encontró había otra persona que estaba conversando con ella, ¿no? Y ella tenía la blusa así abierta con sus botones. Y la otra persona le comenzó a cerrar los botones hasta acá. Dios. Terminó de cerrar los botones y mi amiga se volvió a abrir los botones hasta abajo. Y ninguna de las dos dijo absolutamente nada. No sé, pero es una anécdota que me parece muy graciosa ese tío y que da una idea de un cuento, ¿no? Gustavo, hay un adjetivo para ese escote. Sí. O escote profundo. Claro. Cleavage, claro. Entonces me dio muchas... Bueno, pero lo que iba yo es que el motivo de que yo he tenido de entrar a esto es Staten Island. Y eso quiero que sea como el motivo del cuento, de lo que yo vamos a ver qué tal. Y se agradece, porque es Staten Island Arts quien está promoviendo eso. Pero para mí me volvió otra cosa, ¿no? Pero quiero ver, vamos a ver qué sale. Gracias. Les cuento que yo no he visto mucho a Gustavo, no nos hemos frecuentado, nunca hemos estado en una reunión,
pero su hermosa amabilidad la he gozado desde hace 30 años cuando nos cruzábamos en la universidad. Así que celebro tu presencia, como la de todos. Acá. Gracias. Sí. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Algún comentario? Oh, aquí está Rafael. Rafa, querido. Sí. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Quería, aprovechando que has contado que has escrito un poemario para tu madre, quería saber si has seguido más o menos las mismas reglas, los mismos consejos que nos estás dando para escribir poemas que para escribir literatura, cuentos. Gracias por la pregunta. Mira, les cuento algo que yo conversaba con Rocío. Mis poemas, no voy a decir que son buenos, pero creo que sí puedo decir algo. Tengo buenos finales, y eso lo he aprendido en la narrativa. ¿Ya? Ahora bien, acá les cuento una broma. Ahora, como hay los medios para manifestarse, han surgido pues, escritores y poetas por doquier. Y un poeta mío, con una chispa increíble, decía, ojo, recuerden que la poesía no es prosa con enter, ¿no? Y digamos que yo hago ese tipo de poesía, pero yo me ciño a lo que el verso puede decir. No tengo una historia que divido en versos, no. Por ejemplo, yo no uso signos de puntuación para escribir, y eso es una cosa que yo no concibo en la narrativa. O sea, el monólogo de Molly Bloom me gusta solo para leerlo, pero cuando escribo, entonces el poema me obliga a que la versificación evite los signos de las comas, los puntos y comas. Entonces, es muy distinto. Mira, yo creo que escribir poesía para un narrador como yo tiene que reconocer primero sus limitaciones. ¿Yo qué me dije? Si le han dado una novela a Bob Dylan, si Bukowski era considerado poeta, si Carver es tan narrativo como puede ser, estos son mis límites. ¿A qué me refiero? No podré ser nunca en Dos vidas de Daniel Soria un artífice como Vallejo, en relación con el conocimiento de la métrica, la rima y esa fracturación. No podré. Pero yo creo que puedo hacer poesía tan honesta como Bukowski, como Leonard Cohen. No sé si la haga, pero esos fueron mis referentes. Porque si pensaba en T.S. Eliot, en Pound y en Vallejo, no hacía poesía. Entonces, respondiendo a tu pregunta, los finales es un truco que aprendí en la narrativa. Tengo buenos finales, pero después escribir poesía me condiciona. Soy distinto cuando escribo poesía, cuando abordo un tema, cuando sé qué decir de él. Por ejemplo, para hablar de mi madre yo hubiera tenido que escribir 300 páginas. Sin embargo, tengo 30 poemas, ninguno de ellos excede una página y he sido justo con todo lo que le debo. Y eso me lo ha permitido la poesía. Chévere esa recompensa. Qué bacán. Ya estamos. Bueno, sí, yo creo que ya, si no hay más preguntas, bueno, damos por terminado el taller y muchas gracias a todos, todas, por asistir y esperemos que haya incentivado su creatividad, que yo creo que esa es la idea, ¿no? Un taller, como empecé a decir al inicio, antes que empezara a hablar Daniel, no te va a enseñar a escribir, pero te va a dar las herramientas necesarias para que tu creatividad encuentre un cauce, y eso es loable. Y muchas gracias, Daniel. Ha sido muy interesante todo lo que has dicho y ha traído preguntas y ha traído movimientos del cerebro, ¿no? Vamos a ver qué sucede ahora con las historias. Y los invito el siguiente mes. Mario Michelena va a dar un taller el 16 de agosto y si no me equivoco también empieza a las 7:30. Gracias, ya gracias. ¿Cómo? No, ya va a estar el aviso del taller de Mario. Ya agradezco que me hayan permitido mis amigos que conozco y los que he conocido ahora en
esta juerga sináptica, ¿no? Sí, Listo. gracias. Nos vemos. Gracias, gracias a todos. Hasta luego. Chao. Gracias, Dani. Bueno, bye, Rosa.